Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos de Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Y a medida que los días se acortan, estamos aproximándonos a la Pascua y como es de conocimiento de todos ustedes, necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si somos dignos de la promesa de vida eterna que Dios nos hace. Voy a dar un ejemplo aquí sobre los seguros de vida. La venta de pólizas de seguro de vida es un gran negocio. Millones de personas gastan el equivalente de miles de millones de dólares anualmente para asegurarse. Pero antes de poder beneficiarse de una póliza, la persona interesada tiene que someterse a un examen médico completo, el cual debe arrojar resultados satisfactorios antes de que el seguro sea concedido. Y a pesar de que las compañías de seguro cuentan con enormes fuentes monetarias, ellos no están dispuestos a otorgar grandes sumas de dinero a personas que no llenen ciertos requisitos. Los cristianos genuinos cuentan con una póliza de seguro, una póliza de seguro distinta. Reciben vida eterna en vez de dinero. Una garantía absoluta de vida eterna acompaña el seguro de vida concedido por Dios. Los seres humanos hacen grandes esfuerzos para llenar los requisitos exigidos por un seguro de vida físico. Mas la mayoría de las personas creen que pueden recibir los beneficios del seguro de vida ofrecido por Dios sin primero llenar sus requisitos. Pero si nosotros como cristianos no logramos cumplir los requisitos de Dios, ¿qué es lo que nos espera? Leámoslo, lo que la Biblia nos indica. Por favor, pasemos a Romanos, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la única garantía que podemos esperar es la muerte eterna. Entonces, ¿cómo podemos recibir la protección que Dios nos ofrece contra la muerte? Primero, Dios tiene que llamarnos. Este mundo está separado de Dios de manera que nadie puede tener acceso a Dios a menos que Él intervenga en la vida de la persona. Veamos eso en Juan capítulo 6 y vamos a leer aquí el versículo 44. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y los pocos que somos llamados tenemos que creer lo que Jesucristo dice y su mensaje sobre el reino de Dios. Por favor, pasemos a Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora veamos otra escritura aquí. Pasemos a Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que es preciso que el creyente se arrepienta de sus pecados y sea bautizado.
El arrepentimiento implica un autoexamen conforme a las normas de Dios, reconociendo nuestros pecados y sintiendo una intensa inquietud y contrición por haber infringido la ley de Dios. De manera que nos determinamos a vivir de toda palabra de Dios, como Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 4, versículo 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Y el arrepentimiento significa la renuncia del camino de vida que ha seguido el resto de la humanidad para vivir como Dios desea que lo hagamos. Pasemos a Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ahora pasemos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Pablo escribió: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Ahora pasemos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leamos otra escritura aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El arrepentimiento es algo que Dios mismo nos concede. Jesucristo se convierte en nuestra norma y ejemplo. Aceptamos su perfecto sacrificio por nuestros pecados y nos sometemos a su voluntad para que Él ahora viva su vida perfecta en nosotros. Después del bautismo, emergimos de nuestro sepulcro acuático, habiendo sido perdonados nuestros pecados, y los ministros de Dios nos impusieron las manos para que Dios nos concediera a su Espíritu Santo. Ahora pasemos a Efesios capítulo 1. Vamos al versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que su Espíritu en nosotros hizo que nuestro plan de seguro entrara en vigor. Y desde entonces, si permanecemos fieles hasta el fin, tenemos garantía de vida eterna. Cuando muramos, permaneceremos inconscientes en el sepulcro, esperando la resurrección, mediante la cual seremos transformados en seres puestos de espíritu. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 50.
Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces nosotros estaremos esperando la resurrección, mediante la cual seremos transformados en seres compuestos de espíritu. Seremos cambiados literalmente en hijos nacidos de Dios, como seres divinos dentro de su familia. Y es preciso que nos examinemos. ¿Acaso este plan de seguro continúa en vigor de una manera automática? ¿Podemos darle las espaldas al camino de Dios y aún así ser salvados? De ninguna manera, hermanos. El bautismo y el haber recibido el Espíritu de Dios fueron solo el principio de nuestra conversión. No nos convertimos en seres perfectos después de ser bautizados. Solamente recibimos una pequeña porción, las arras que son del Espíritu, como dice 2 Corintios 1:22. No hemos alcanzado la perfección de Jesucristo. Podemos tropezar y pecar, volviendo a acarrearnos la pena de muerte por infringir la ley de Dios. Por favor, ahora leamos 1 Corintios, capítulo 15, ahora el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hemos iniciado un proceso de por vida en la lucha por sobreponernos al pecado. Debemos arrepentirnos constantemente de nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone. Y como acabamos de leer, Pablo lo describió como una muerte diaria. Mientras más venzamos nuestra naturaleza carnal, más de su espíritu nos dará Dios, el cual nos ayudará a pensar y a comportarnos más como Él. Ahora, por favor, pasemos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Finalmente, debemos crecer hasta llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estaremos listos para nacer dentro de la familia de Dios a la hora de la segunda venida de Jesucristo. Empero, un individuo puede dejar de desarrollarse como cristiano y, por lo tanto, no aprobar su examen espiritual. Dios quiere protegernos para que esto no suceda. Desea que maduremos en nuestra vida cristiana para que nos hagamos aptos y podamos heredar el reino.
para asegurar nuestro crecimiento espiritual continuo, Dios requiere que renovemos nuestro pacto bautismal cada año, durante la Pascua. Es durante la estación pascual que debemos examinarnos para ver si hay algún pecado en nuestra vida y determinar nuestro nivel de madurez espiritual. Y es preciso que nos dediquemos a ser como Cristo. Por favor, pasemos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Se nos ordena glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Para eso es necesario que examinemos el modo como usamos las diferentes partes de nuestro cuerpo. Hablando en sentido espiritual, la Biblia habla del uso de los ojos, los oídos, la boca, la mente, el corazón, las manos y los pies. Al acercarse la Pascua, es menester que nos cercioremos de estar manteniendo en vigor el seguro de vida que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Esto lo hacemos al examinarnos con respecto al uso que damos a estos órganos. Si nos examinamos honestamente, quizás encontraremos condiciones que necesitamos erradicar para poder sobrevivir espiritualmente. Ahora, examinemos aquí los ojos. A pesar de su pequeñez, los ojos son más complejos que cualquier cámara de televisión. Se calcula que el 80% de nuestro conocimiento se obtiene a través de los ojos. Por favor, pasemos a 2 Corintios, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De qué manera usamos nuestros ojos? ¿Para gloria de Dios? La mayoría de la gente ha sido cegada por Satanás para no ver la verdad de Dios. Por consiguiente, sus ojos les mantienen en ceguera espiritual, permitiéndoles ver únicamente conocimientos falsos. Nuestros ojos no deben ser usados así. Pensemos por un momento en todas las cosas subversivas que podemos mirar con los ojos. ¿Es acaso extraño que Dios considere los ojos como termómetros espirituales? Ahora pasemos a 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por ejemplo, pueden ser el medio por el cual se despierta la codicia. ¿Permite usted que sus ojos se pongan a mirar la violencia y el sexo en la televisión o las películas que muestran toda clase de transgresión a las leyes de Dios? Hacemos a Salmos. Salmos capítulo
101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. David lo dijo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, sino que mis ojos están siempre hacia el Eterno. Salmos capítulo 25, versículo 15. ¿Tiene usted la misma actitud de David? Debemos disciplinarnos a no mirar lo que pueda perjudicarnos espiritualmente. Por favor, pasemos a Mateo, capítulo 18, versículo 9. Veamos lo que Jesucristo dijo en esta ocasión. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y por supuesto se trata de lenguaje figurado que no debe aplicarse en el sentido literal. Es una amonestación que se da con el fin de alentarnos a usar nuestros ojos apropiadamente. Debemos vencer la tentación de mirar aquellas cosas que pudieran evitar que aprendamos y apliquemos la verdad de Dios. Reflexionemos en la multitud de usos inadecuados para los ojos. Ahora veamos un ejemplo. Vayamos a Lucas, capítulo 10, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Miramos con compasión las tragedias que sufren otras personas, tal como lo hizo el samaritano. Dirigimos la vista diariamente a la palabra de Dios en intenso estudio bíblico. Velamos y observamos los acontecimientos mundiales conforme van acelerándose hacia el fin del gobierno de Satanás sobre la tierra. Ahora pasemos a Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahora pasemos a Salmos. Salmos 123, versículo 2. He aquí cómo los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y cómo los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran al Eterno, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Alzamos los ojos dependiendo de Dios para que nos dé su misericordia y su venidero reino. Ahora vamos a ir a la otra parte, a otro órgano, los oídos. Nuestros oídos hacen que una computadora parezca como una tosca mezcladora de concreto. Contienen los circuitos eléctricos suficientes como para proporcionar servicio telefónico a una ciudad bastante grande. Y a través de los oídos recibimos comunicación verbal. Pasemos a Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Desafortunadamente, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y él es quien infiltra nuestra mente provocando las palabras negativas que otras personas nos dicen. Tales palabras inapropiadas e ilícitas son más mortíferas que una serpiente venenosa. Frecuentemente son dichas con la intención de destruir la reputación de alguien o con el fin de inculcar conocimientos falsos. Ahora, vayamos a Lucas, capítulo 8, versículo 18. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Por esta razón es preciso que evaluemos todo lo que escuchamos. El solo hecho de que se diga algo no quiere decir que sea cierto. Ahora pasemos a Proverbios, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 24 y 25. El que odia disimula con sus labios, mas su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Una vez que sepamos que una persona está tratando de desviarnos o de destruir la reputación de otra persona, es preciso que dejemos de prestarle atención. Ahora, Salmos capítulo 26, versículo 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Ahora, Proverbios capítulo 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Conviene hacer saber a semejantes individuos que preferimos no participar en conversaciones de esa índole. En cambio, recordemos que hay cosas que sí debemos escuchar para poder desarrollarnos en el camino de Dios. Vayamos a Proverbios, capítulo 22, versículo 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Ahora pasemos a Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Hermanos, es menester que prestemos atención a la corrección de Dios. Debemos poner atención humildemente a lo que se nos diga. Quizás no siempre sean palabras elocuentes, pero debemos escucharlas. Ahora, pasemos a Eclesiastés, capítulo 9, versículo 16. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Frecuentemente no se hace caso de la sabiduría de una persona pobre. ¿Escucha usted atentamente los sermones? ¿Los pone en práctica en su vida personal? Es imprescindible tener cuidado de la calidad del material que permitimos entrar por los oídos. Ahora vamos al siguiente órgano, la boca. Por nuestra boca somos alimentados y también nos comunicamos, tanto en actividades recreativas como en las más importantes,
Empero, por culpa de la influencia de Satanás, el hombre no ha usado su boca apropiadamente. Desde el punto de vista físico, la dieta de muchas personas en las naciones más ricas es exagerada y desequilibrada. Pasemos a Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, y leamos los versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y es cierto, el reino de Dios es mucho más que comida y bebida. Pero no obstante, Dios requiere que cuidemos el organismo. Más allá de la responsabilidad de seguir apropiados hábitos alimenticios, se encuentra la de usar la lengua correctamente. La lengua es una de las partes del cuerpo más difíciles de domar. Pasemos a Santiago, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 al 8. Aquí Santiago da una descripción muy exacta. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así que la lengua es muy difícil de domar. Y muchos de los proverbios nos amonestan para que tengamos sumo cuidado en el uso de la lengua, especialmente en lo que al chisme se refiere. Pasemos a Proverbios capítulo 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Somos acaso culpables de divulgar rumores? ¿Y qué detracciones o de promesas que hacemos pero que no cumplimos? ¿Mentiras o del hablar mal de las potestades superiores? Veamos aquí varias escrituras. Salmos capítulo 15 y vamos a leer los versículos 1 al 4. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ahora, Proverbios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece el Eterno, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para coger al mal,
el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hasta el hablar demasiado puede meternos en problemas. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que debemos ser muy cautelosos en no hablar demasiado y saber lo que debemos hablar y qué no debemos hablar. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, debemos aprender a usar nuestra lengua como instrumento para informar, alentar y en algunos casos hasta para corregir. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Proverbios, capítulo 25, versículo 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Así que hay tiempo y modos apropiados de hablar. Ahora, prosigamos con la mente. La mente es el mecanismo más maravilloso y poderoso del cuerpo humano. Es la fuente de los pensamientos y estos determinan nuestras acciones. Tanto los pensamientos como las acciones tienen que ser moldeados a la voluntad de Dios. Esto no es fácil, ya que la mente natural, bajo el influjo de Satanás, está llena de enemistad contra Dios. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y como ya dije, este mundo, la mente natural, está bajo el influjo de Satanás y está llena de enemistad contra Dios y se opone a su ley.
Sin embargo, podemos controlar la mente carnal si ejercemos el Espíritu de Dios. Ahora vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con el Espíritu de Dios, poder con el cual fuimos engendrados después de ser bautizados al recibir la imposición de manos, debemos entonces vencer los deseos de la carne. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que podemos tener el mismo sentir, la misma mente de Cristo. Es preciso que apliquemos las leyes de Dios en nuestra vida. No tiene que parecernos tan imposible el poder vencer nuestra naturaleza carnal, si es que en realidad oramos, ayunamos, meditamos y estudiamos la palabra de Dios, con regularidad. Si no ejercemos el poder del Espíritu de Dios, nos debilitamos en lo espiritual y no podemos disciplinarnos apropiadamente. Ahora, Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Durante la temporada pascual debemos examinarnos para ver cómo podemos producir en abundancia los frutos del Espíritu en lugar de las obras de la carne. Es menester que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como está establecido en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. No voy a ir allí ahora. Y voy a continuar con el corazón. El corazón es el músculo más fuerte del cuerpo. Sin su actividad, la vida cesaría. ¿Qué es lo que el corazón representa en la Biblia? Vayamos a Marcos, capítulo 7. Vamos a leer los versículos 21 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora Jeremías, capítulo 4, versículo 4. Circuncidaos al Eterno y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Entonces aquí la Biblia es la fuente de nuestras actitudes.
El corazón carnal produce malos pensamientos, lascivia, soberbia, insensatez y engaño. Por tanto, es necesario tener un corazón cambiado, lo cual se logra mediante el arrepentimiento y el bautismo. Nuestro corazón puede crearnos problemas aún después de ser bautizados. Podemos convertirnos en víctimas de ataques cardíacos en el sentido espiritual, al permitir que malas acciones surjan en nosotros bajo la influencia de Satanás. Es preciso que estemos seguros de que amamos a Dios con todo vuestro corazón. Marcos 12:30. Como Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ponemos a Dios primero en nuestra vida? ¿Somos en realidad sensibles y respondemos a su voluntad? Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Aceptamos las pruebas con actitud positiva? Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Examinemos la actitud que tenemos hacia otras personas. ¿Amamos fervorosamente a nuestros hermanos, vecinos y amigos con todo corazón puro? ¿O solamente manifestamos un interés exterior impulsado por el deseo de vanagloria? Vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Podemos con toda sinceridad perdonar a otros? Seremos perdonados por Dios solo si perdonamos a otros. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro corazón debe ser tierno. Debe estar dispuesto a perdonar sin guardar rencor. Bien, ahora continuemos con el siguiente órgano o miembro, las manos. Las manos han sido diseñadas para asir, mover y usar objetos. La habilidad que tenemos de escribir, construir, sembrar, comer y jugar sería grandemente reducida si no tuviéramos manos. Vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Con razón, la palabra de Dios usa las manos como símbolo del trabajo. Este versículo muestra la necesidad de trabajar duro.
Ahora, vayamos a Éxodo, capítulo 20, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El hombre fue hecho para que trabajara 6 días cada semana. Muchos individuos no tienen éxito en la vida debido a su pereza. Que de hecho Pablo tuvo que amonestar a los cristianos a vencer su renuencia ante el trabajo. Veamos eso, 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Incluso es posible quebrantar el 8º mandamiento al no dar un día de trabajo concienzudo por el sueldo que se le paga a uno. Y como siervos útiles debemos dar más que eso. Es necesario que examinemos nuestros hábitos como trabajadores para ver si son del agrado de Dios. Veamos Eclesiastés, capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Debemos poner todo nuestro esfuerzo en lo que hacemos. Ahora, vayamos a Proverbios, capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Así que también debemos compartir nuestra productividad y ayudar a otros cuando no sea posible. Claro, es obvio que hay un límite en lo que una sola persona puede dar, pero el dar debe ser la meta máxima en la vida cristiana y nuestra primera consideración en toda circunstancia. Veamos eso en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo:
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Ahora prosigamos con los siguientes órganos, los pies. Nuestros pies nos llevan más de 100.000 kilómetros en el curso de la vida, en el sentido bíblico. Nuestros pies son los miembros principales por los cuales vivimos y alcanzamos las metas que deseamos. Veamos qué dijo David. Salmos capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La ley de Dios debe guiarnos en todo lo que hacemos. Ahora vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que examine las metas que tiene ahora mismo. ¿Le ayudarán a entrar en el reino de Dios? Y lo que acabamos de leer nos dice cuál debe ser nuestra primera prioridad, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Fije metas espirituales en asuntos como el desarrollo personal, el servicio a la iglesia y a otras personas, como también el desarrollo de la solidaridad de la familia. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Para recibir ayuda en el desarrollo del carácter cristiano, necesitamos renovarnos día en día con el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Hagamos de esto una meta principal. No podemos ser negligentes en fijar metas y en agradar a Dios. ¿Ha salido usted bien de su autoexamen? Como ha podido ver, hay muchas cosas que tenemos que examinar en nuestra vida al aproximarse la Pascua. El examen espiritual del cual debemos salir bien si queremos que siga en vigor el seguro de vida de Dios es a menudo muy doloroso, puesto que tenemos que combatir contra Satanás, contra su mundo y contra nuestra naturaleza carnal. Vayamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sí, la vida es dura, pero recordemos, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Esta es una poderosa declaración en la cual debemos meditar. Tenemos un sumo sacerdote que sí derramó su sangre por toda la humanidad. Es cosa sumamente seria y sagrada el participar de los símbolos de la sangre derramada y el cuerpo quebrantado de Jesucristo. Vayamos a 1 de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 23 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Tengamos cuidado de no participar del pan y el vino de la Pascua indignamente.
Cada uno de nosotros debe ser franco consigo mismo, a reconocer sus faltas y proponerse desarraigarlas de su carácter. Dios el Padre nos ha escogido a cada uno de nosotros para su servicio. Así que no dejemos de hacer el esfuerzo necesario para renovar aquel pacto diseñado con el fin de concedernos la vida eterna. Vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo 48 para una última escritura. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Busquemos las manchas y arrugas que tenga nuestro carácter. Después, valgámonos del poder del Espíritu de Dios para deshacernos de ellas y crecer más hacia la perfección. Si luchamos por alcanzar esta meta, nos estaremos preparando para otra meta aún más sublime, la de nacer en el reino como hijos de Dios. Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos de Aponte. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.